Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a cómo restaurar una antigua guitarra renovando su pintura totalmente desde cero. Para ello, el primer paso que tenemos que hacer es despintar nuestra guitarra por medio de lija, empezando con un grano grueso, es decir, con número 60, y siguiendo sucesivamente hasta llegar al grano 400. En este caso, hemos aplicado lija de números 60, 80, 120, 220 y 400. Cuando ya tenemos el instrumento en esta etapa, como podemos apreciar, donde ya solamente está la madera sin ningún tipo de químico, vamos a proceder a corregir cualquier tipo de imperfección por medio de lijado y por medio de algún tipo de resane si lo necesitara. Posteriormente, vamos a empezar con la aplicación de los productos para renovar la pintura. Para ello, el primer paso es aplicar sellador nitrocelulósico como este. Lo primero que debemos hacer es tomar una pequeña cantidad de sellador nitro y revolverla con thinner o adelgazador de pinturas. La proporción para este material es un 30% de sellador por un 70% de thinner o adelgazador de pinturas. En este caso, vamos a revolver una cantidad suficiente para aplicar entre 5 a 6 manos. El sellador tiene la función de tapar el poro y dejar la superficie tersa y lisa para posteriormente permitir la aplicación de un acabado. En este caso, vamos a aplicar después laca catalizada transparente brillante, que será el acabado final reluciente de nuestra guitarra. Revolvemos hasta que este quede lo suficientemente líquido para poder ser aplicado con pistola. Sin embargo, este producto también puede ser aplicado directamente a mano, ya sea con brocha, con espátula o con mona de algodón. En este caso, vamos a aplicarlo por medio de pistola. Una vez tengamos el sellador lo suficientemente líquido, vamos a proceder a vertirlo sobre nuestra pistola pulverizadora y empezar con su aplicación. Es muy importante que al verter la pintura que vayamos a utilizar sobre la pistola, lo hagamos colocando una media velada, como en este caso, para que sirva de filtro y nos ayude a quitar cualquier tipo de partícula indeseada de la pintura. La aplicación se debe hacer por medio de movimientos verticales, los cuales deben tener una distancia de separación de entre 15 o 20 centímetros, dando capas muy delgadas y sin repasar más de 2 veces por el mismo lugar. Posteriormente, se debe dejar secar mínimo 1 hora y media para cada una de las manos que vamos a dar. En total, se deben aplicar 5 capas de sellador, lijando cada una de ellas antes de aplicar la siguiente con papel de lija 220 o superior. Damos una capa muy delgada a todo el instrumento y dejamos secar por 1 hora y media. Una vez hemos terminado de aplicar la primera capa de sellador, vamos a proceder a lijar con una lija muy fina de 320 o superior. Vamos a lijar todo el cuerpo de la guitarra con mucho cuidado de no despintar. Solamente queremos quitar impurezas y dejar la superficie tersa y lisa. Una vez terminada de lijar la capa de sellador, procedemos a limpiar todo el polvo y toda la suciedad que puede impedirnos aplicar la siguiente capa. Repetiremos este proceso con 4 o 5 capas más, es decir, aplicamos una capa de sellador, dejamos secar, lijamos con lija fina número 400 o 320 y aplicamos otra capa, así durante 4 o 5 capas, dependiendo del instrumento. Una vez terminadas las 5 capas de sellador, como en este caso, y de haber lijado todo el cuerpo de la guitarra con papel de lija número 400, vamos a proceder a aplicar un acabado. En este caso, vamos a utilizar laca transparente brillante catalizada. Para ello, vamos a mezclar 100 ml de laca catalizada con 5 ml de su respectivo catalizador. La laca catalizada debe aplicarse en una proporción de 20 a 1, es decir, 20 partes de laca por una parte de catalizador. En este caso, como revolveremos 100 ml, nos corresponde 5 ml de catalizador. Para aplicar el catalizador vamos a utilizar una jeringa común y corriente como esta, la cual llenaremos hasta el número 5 como hemos mencionado anteriormente. Una vez incorporamos los dos elementos, procederemos a revolver muy bien. Posteriormente, vamos a colar la pintura antes de llevarla a nuestra pistola. Para ello, vamos a utilizar una media velada, como en este caso, y vertemos la pintura sobre ella. Realizando este proceso, estamos listos para la aplicación sobre nuestro instrumento. Para la aplicación de la pintura, se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones para aplicar el sellador. Aplicarlos con movimientos verticales y con una distancia entre 15 a 20 centímetros de separación, sin repasar más de 2 veces en el mismo lugar, ya que puede producir goteo.
Posteriormente, se debe dejar secar mínimo 2 horas antes de aplicar la segunda capa. Hasta el momento, con 2 capas de laca catalizada transparente brillante, es así como va quedando nuestro instrumento. Ya podemos observar que tiene un brillo bastante bueno. En este caso, en la segunda capa de laca, le hemos aplicado un poquito de color miel para pigmentar la madera del fondo y de los aros, como podemos observar en el video. También se puede elegir otros tintes como caoba, caramelo, cuengue o cualquier otro color que sea de nuestro agrado. El paso a seguir es lijar suavemente toda la superficie antes de aplicar una capa más de laca. En total le daremos 5 capas de laca transparente brillante, lijando cada una de ellas con papel de lija número 400 o 600. Se recomienda colocar un taquito de madera que esté perfectamente plano para ir nivelando la superficie. El lijado debe ser muy superficial, solamente para matar el brillo y que la capa de pintura siguiente se adhiera a la madera perfectamente, además de corregir pequeñas impurezas. Esta guitarra está lista para continuar con una tercera capa de laca. Seguiremos este mismo proceso hasta completar 5 capas de laca o, si fuese necesario, 6 o 7. Eso depende de cada instrumento. Después de aplicar 5 capas de laca transparente brillante, es así como tenemos nuestro instrumento. Aunque el brillo que tiene ya es muy bueno, vamos a realizar un paso más, el cual ya lo hemos visto en otros videos de nuestro canal, y es darle un acabado porcelanizado. Cabe mencionar que esto es a gusto del cliente. Por lo general, la mayoría de las guitarras se deja en esta etapa. Sin embargo, vamos a hacer un acabado muy fino en este instrumento. Para ello, lo primero que vamos a hacer es lijar todo el cuerpo del instrumento con lija número 600 y posteriormente con número 1000 y 1500, sin el objetivo de despintar, solamente con el propósito de nivelar la superficie y quitar cualquier tipo de fallas o imperfecciones que pudieron haber quedado en mi proceso de pintura. Una vez hemos terminado de lijar con lija número 1500, limpiamos el polvillo de todo el cuerpo de la guitarra. Una vez limpia nuestra guitarra, vamos a proceder a aplicar polimento rojo para realizar el porcelanizado. Este polimento es una pasta la cual se debe frotar sobre la superficie que se quiere brillar, ya sea por medio de la palma de nuestra mano o de una polichadora, siendo esta la forma más efectiva, aunque también se puede con un trapo de algodón. En este caso vamos a utilizar unos pads de espuma para el taladro, como se puede apreciar en el video, y repetiremos 6 o 7 veces este proceso con este tipo de cera, posteriormente con la cera blanca que tiene un grano más fino. Repetiremos este proceso 6 o 7 veces más por cada parte de la guitarra. Procederemos ahora a aplicar la cera blanca. Una vez finalizado el proceso de aplicación de la cera roja y blanca, procedemos a limpiar todo el cuerpo de la guitarra con silicona líquida para quitar los residuos sobrantes de las dos ceras. Una vez que la silicona líquida ya está seca, procedemos a retirar los sobrantes con un trapo seco o con las manos, como podemos apreciar en el video, y esto generará aún más brillo. Por último, para darle el acabado final, vamos a aplicar una capa de cera protectora para autos. Esta cera se debe aplicar abundantemente y dejar secar por al menos 5 minutos, y después retirar con un paño limpio o con la mano, como miramos anteriormente con la silicona. Una vez que la cera de autos ya secó, procedemos a retirarla, ya sea con un paño seco o con la palma de nuestra mano. Este es el acabado final de todo el proceso que realizamos. Es un acabado porcelanizado. A continuación, procedemos a limpiar toda la cera del cuerpo y mostraremos la guitarra totalmente terminada con sus cuerdas y sus accesorios instalados. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Espera muy pronto nuevo contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.